Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola, ¿cómo van? Qué bueno estar con ustedes de nuevo aquí en Para estar bien de Tu Salud Guía, el podcast. Hoy con una invitada que yo me soñaba hace mucho tiempo y es porque vengo de conocerla de hace días y el trabajo que hace es fenomenal, es algo que todos debemos conocer y, y comenzar a involucrar en nuestras vidas. Ah, Hablamos del sector médico, de la salud, del bienestar, pero esto tiene que ver con todos, cada uno en su entorno familiar, de amigos y demás, pues puede comenzar a involucrar parte de lo que eh, nuestra invitada nos va a contar hoy. Bueno, conmigo entonces, Caterine Correa Lopera. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, John, muchas gracias. Gracias por invitarme hoy. Katy, como cariñosamente la llamo, o como la llaman cariñosamente Ujú. tantas personas, es músico, educadora en música y movimiento. Ella nos va a explicar bien de qué se trata todo esto y cómo hoy, en este podcast de Tu Salud Guía, nos damos cuenta de cómo el arte, en este caso la música, es, eh, es una buena forma de encontrar bienestar y salud para muchas personas. Por lo menos esto es parte de lo que estás trabajando, Katy. Cuéntanos, primero cuéntanos bien quién eres tú y luego hablamos del trabajo que estás haciendo. Claro que sí, John. Bueno, te cuento, yo soy músico, como tú dijiste. Yo estudié violín como instrumento principal, pero muy pronto me fui entrando en el mundo de la educación musical y descubrí un acercamiento a la música y al movimiento que tiene un nombre muy particular que se llama Orff Schulberg. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar al Instituto Orff. Ujú. Y ahí descubrí en el Orff Schulberg una herramienta increíble de trabajo, digamos, de formación y de trabajo hacia la música y al movimiento, que está basado en la experiencia. Y hay una integración entre la música, el movimiento y el lenguaje. Y yo empecé a trabajar con niños y me fui dando cuenta que ese trabajo que se hace desde la música y el movimiento tenía una posibilidad grandísima de llegar a otros tipos de poblaciones, jóvenes, adultos, a nivel escolar, pero también a nivel comunitario, en intervenciones desde la escuela, aunque no necesariamente enfocado a la música. Entonces tenía una cantidad de posibilidades que también se conectaban mucho con mi forma de acercarme a la educación musical. Y en algún momento llegamos a trabajar, empecé a trabajar con pacientes y cuidadores con Alzheimer. Y creo que es aquí donde nos conectamos, ahí fue donde Claro, nos claro. conocimos. Pero yo tengo que decirte que para mí el arte, y en este caso la música que nos llena por todas partes, en Ujú, cualquiera de sus formas, es fundamental para el bienestar. O sea, es fundamental para el desarrollo de la misma cultura, de cada pueblo, ujú. de la forma en que mm, convivimos con los demás, pero también de la forma en que nos conectamos con el ambiente. O sea, forma parte. Uno dice casi que la música es de X sitio o aquel otro sitio solamente con escucharla. Nos trae el ambiente de una vez conectado, o es algo de un espacio frío, o es muy caliente, entonces es Ujú. imposible desconectarla a lo tangible. Y siendo tan intangible, es tan importante como todo lo demás para poder vivir. Yo no me imagino un mundo sin música. No, definitivamente no. Y efectivamente creo que, digamos, el poder, o un poco lo que he venido tratando de explorar, es precisamente ese poder que tiene la música dentro de lo emocional. O Sí. sea, cómo digamos, el acercamiento a la experiencia musical puede abrir espacios para la conversación o para la expresión
de emociones, de situaciones personales, para la construcción de comunidad, eh, porque hay un elemento emocional muy fuerte. Entonces, siempre que hay una emoción de por medio, hay una posibilidad de construir algo a nivel social o a nivel comunitario. Yo creo que y eso que dices es muy importante y es que se me viene a la mente aquí, mira, las relaciones de amor, la música tiene mucho que ver. Ujú, O sea, todo ese acercamiento que se da no hablamos solamente de nuestra cultura occidental, estamos hablando de todas las culturas de alguna manera tienen la música como parte de esa preparación o de algo fundamental para poder acercarse a otra persona. sí. Y el que ahora no esté siendo vista solo como una manera de entretenimiento o Ujú, educar para, sí, porque ser músico tiene yo diría que en esta sociedad ha ido cambiando como de estatus, pero sigue siendo importante. eh, el que ahora la música entonces esté también siendo fundamental para nuestra salud, o sea, para ujú. buscar un beneficio más que divertirnos o más que tranquilizarnos en algunos casos y podamos aplicarlo a este tipo de procesos, me parece algo muy valioso. ¿Cómo empieza? Tú me contabas antes que hace 6 años empieza como este proceso de comenzar a ver la música eh, impactando este otro tipo eh, de necesidades que tiene el ser humano precisamente a través de ella. ¿Cómo se comienza a dar todo este proceso para hablar de pacientes y cuidadores y demás involucrados con la música? Claro que sí, ve, te cuento un poco. Efectivamente, hace unos 6 años, bueno, antes de eso yo venía trabajando mucho con primera infancia, niveles escolares, y había tenido un acercamiento también a trabajo con adultos, pero siempre muy desde el ámbito escolar. Y un día cualquiera, hablando con la doctora Clara Mónica Uribe, ella es fonoaudióloga vinculada al grupo de neurociencias de Antioquia. Ella venía trabajando desde hacía rato con un grupo de pacientes y cuidadores en un taller de estimulación cognitiva. Pacientes con Alzheimer hereditario, que es una forma muy, digamos, muy fuerte en Colombia, que vale la pena. Seguramente ustedes ya también han tenido Sí. contacto con esto. Y empezamos a conversar un poco sobre cuáles eran las posibilidades. Ella quería llevar un poco de música a su taller de estimulación cognitiva. Y yo le dije, pues mira, yo no he trabajado nunca con pacientes y cuidadores, aunque siempre había estado muy cercano, o sea, yo crecí escuchando sobre esto del Alzheimer por el doctor Francisco Lopera. Entonces yo sabía un poco de qué se trataba, pero pues yo nunca había trabajado con ellos y le dije, pues mira, si quieres, yo voy y hacemos un trabajo de música y movimiento con ellos. Desde lo que yo hago, desde la música como una experiencia, desde la música pasada por el cuerpo, por hacer música en grupo, por tocar percusión corporal, por tocar pequeños instrumentos, por cantar juntos. Si quieres, hacemos algo. Y ella me dijo, listo. Y así empezamos. Un día simplemente yo fui y yo llevé una experiencia musical y empecé a ver cómo estaba esa interacción entre los pacientes con Alzheimer, algunos con más dificultades de memoria, pero ningún problema desde el lenguaje y desde el movimiento, otros con afasias, pero que todavía interactuaban muchísimo con la gente, o sea, una diversidad enorme. Y los cuidadores, no solo como acompañantes del paciente, sino como individuos también en busca de su bienestar, en busca Ujú. de tener un espacio que les permitiera también olvidarse un poco de la cotidianidad y expresarse desde el arte. Katy, hago un paréntesis Sí. pequeño ahí porque tú hablas de esos cuidadores y demás y yo creo que es parte de lo que a veces muchas personas sienten
o no tenemos, tú obviamente sí lo tienes claro, pero muchos no tenemos claro y ahí hablamos de la persona que tiene su dificultad, que tiene la enfermedad o que cualquiera que sea, en este caso Alzheimer, pero pueden ser otras, y, y nos olvidamos que el cuidador está pasando es otra persona que De acuerdo. tiene también sus dificultades o que puede no tenerlas, pero a raíz de ser el cuidador comienza a tener una cantidad de dificultades en su vida que lo llevan a también a enfermarse, también a tener Ujú. otra cantidad de necesidades de salud o manifestaciones de estar mal y demás, porque no es Sí, lo normal, no es lo normal que tú nazcas o estés ahí para cuidar a una persona que tiene un problema de salud. Y entonces el que haya una intención de ver qué pasa también con los cuidadores, ujú, me parece que esa conexión es fundamental, porque si no está saludable el cuidador, entonces, de acuerdo. cómo cuida? Y voy a hacer otro pequeño paréntesis antes de que me respondas Sí, esta, y es que yo tengo, no lo puedo dejar pasar, porque aquí hay una conexión muy bonita y que es parte de lo que hemos tenido la oportunidad de ver en tu familia, y es que Clara Mónica Uribe, la esposa ajá. del fallecido doctor Francisco Lopera, em, y, el, y pues Katy, tú eres sobrina, y lo que quiero decir en esto es que ese interés por encontrar el bienestar. Bueno, ahí disculpan un momento, yo siento bastante emoción cuando hablo de estas cosas porque el, el corazón puesto en este tipo de cosas yo digo que es lo que nos hace falta en este mundo cuando Mm, pensamos en curarlo, o sea, en curarlo de tantas cosas. sí, Eh, tú lo miras, el doctor Francisco Lopera, desde su vida, de hecho, lo que hizo, lo hizo pensando en el bienestar, no solamente de su familia, sino de ahí para allá, que otras personas no lo sufrieran, no sufrieran de Alzheimer. sí, Tú trabajas con música, tú te educaste en música para, también para educar, o sea, sí. también para llevar un conocimiento a las personas. Pero es tan fuerte eso, ese legado, esa herencia de ayudar a los demás, que lo sigues conectando también con cómo le ayudamos a las demás personas a pasar por este tipo de cosas, o sea, que sirva para el bienestar. Sí, mira, yo creo que empezando por donde estabas hablando de los cuidadores, yo creo que eso para mí fue un aprendizaje en ese primer momento trabajando con pacientes y cuidadores, Ujú. porque fue entender, y creo que el grupo de neurociencias ha hecho un esfuerzo enorme en esa dirección, y es cuidar al cuidador. Si el cuidador no está bien, no podemos cuidar al paciente, Ajá. ¿cierto? Em, entonces ahí hay un enfoque enorme que, que yo creo que las artes ahí juegan un papel fundamental. O sea, si hay un espacio seguro, tranquilo, que permita la expresión, cualquiera de las artes. Claro, yo trabajo desde la música y el movimiento, pero llámese danza, llámese artes plásticas, llámese teatro, expresión corporal. em, es como ofrecer un espacio seguro a ese cuidador para que tenga un espacio para conectarse con sí mismo. Y ya. Y yo lo Y diría, si, que parece muy valioso lo que dices, y yo le diría, mire, las artes, yo soy maestro en artes plásticas y entiendo perfectamente de lo que hablas, pero desde mi posición como artista plástico y desde lo que sé que cualquier otra persona siente, las artes trabajan de adentro hacia afuera, sí, de adentro hacia afuera. O sea, no es el que está allá afuera curando, poniendo el medicamento, la inyección, la curita, no, es este trabajo que tú haces y que pueden hacer otra cantidad de artistas con su forma de expresarse, el enseñar lo que nosotros somos capaces de expresar, yo a través de la fotografía, del video, de lo que me gusta, tú a través de la música, otros a través de la pintura, de la escultura, de armar, es la capacidad de darle al cerebro
es la posibilidad de darle al cerebro la capacidad de curar el cuerpo también. Sí. Sí, de estar sano desde ahí. Y, y exactamente eso que estás diciendo, yo creo que fue lo que Francisco entendió siempre. O sea, él, claro, yo estudié, ahí hay una conexión que yo ahora es que yo pienso en ella, yo antes no había pensado mucho en eso realmente, eso es algo que yo empecé a pensar eh, hace un par de años, si acaso. Y es, él, él a mí, él siempre me apoyó a mí en el proceso de estudiar música. Em, Cuando yo empecé con Clara Mónica, con los grupos, que te digo fue una cosa absolutamente casual. Y Francisco siempre fue como maravilloso, siempre, lo que quieran, desde la música, lo que quieran. Y en el 2021, 22, tengo muy mala memoria para las fechas, eso fue después de pandemia, efectivamente, él fue el que me dijo, mira, hay un programa en San Francisco llamado Equidad en la Salud del Cerebro. Preséntate. Mi primera reacción fue, ¿de qué está ¿Qué hablando? Y hago ahí? Sí. yo, ¿para qué me voy a presentar a eso? Esa Me dijo, capacidad preséntate, de... tú tienes el perfil para eso. Porque él siempre veía más allá de lo que Sí, uno era capaz sí. de ver. Cuando yo empecé a ver la convocatoria y decía, sí, es un programa interdisciplinario en salud del cerebro para cualquier tipo de profesión, desde médicos, investigadores, artistas, etcétera, y vale la pena hacerlo. Y me acuerdo que mi primera reacción fue como, pues, no, cierro el correo y se acabó, o sea, no. Sí, sí. Y fue un día hablando con él que me dijo, ¿qué hubo? ¿Ya aplicó? Y yo como, no, yo qué, yo le decía a Pacho, y yo, Pacho, ¿yo qué voy Yo a ahí hacer no en me esto? acomodo. Yo no- Y, y yo creo que ese fue un cambio determinante basado en su convicción de que las artes tenían un impacto en las enfermedades neurodegenerativas. Más allá de si son curativas, no son curativas, lo que fuera, era que había un impacto en la intervención artística para el bienestar de estas familias, que era lo que finalmente él buscaba. Claro. ¿Sí? Cuando él pensaba que si la cura, que si lo que fuera, lo que estaba pensando era en bienestar. Y él estaba convencido de que las artes, la música particularmente, tenía un impacto en eso. Así que yo finalmente dije, bueno, listo, vamos a creerle. Y me lancé, finalmente apliqué y tuve la oportunidad de ir un año a la Universidad de California en San Francisco al Instituto Global del Cerebro, Del Global cerebro. Brain Health Institute, a capacitarme en eso. Y eso me abrió, digamos, la perspectiva de realmente qué es lo que está pasando en el mundo en esa interacción entre las artes y las neurociencias. Ujú. Y entonces descubrí que lo que yo estaba haciendo, pues yo no estaba descubriendo el agua tibia, esto ya Ajá. existe. Claro, O sea, claro. hay un montón de estudios que empiezan a pensar cómo las artes pueden ser un puente tanto desde lo, digamos, desde lo curativo, puede ser, en las posibilidades, digamos, en los casos en que lo permite, pero también desde la promoción del bienestar. Sí. De, listo, cuáles son las condiciones de la comunidad con la que yo estoy trabajando y cuáles son las posibilidades que me ofrecen las artes para mejorar ese sentido de bienestar. Que finalmente, cuando se habla de bienestar, incluso la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, el bienestar es más que la Claro. salud es más que no tener una enfermedad, ¿sí? Sí, alguien puede estar enfermo, Pero estar muy bien, pero puede ¿sí? tener Y otra persona puede tener la salud perfecta y y no estar estar bien. muy mal. Entonces, cuál es ese juego? ¿Cuál es ese equilibrio que hay entre sentir que yo estoy bien físicamente, pero también mentalmente, pero también mi Sí, es que es comunidad? un conjunto de... Exacto. Entonces, durante ese año nosotros teníamos la posibilidad de pensarnos un proyecto. Mm, Em, y una de las cosas cuando yo estuve allá que yo pensaba era, ok, en Colombia tenemos una particularidad frente al Alzheimer, y es que es un Alzheimer hereditario, mm, pues es genético hereditario, si tienes el gen tienes la enfermedad, es juvenil, entonces hay un impacto también
desde lo social, desde lo económico, a esas familias que tienen esta enfermedad, ¿cierto? Y yo lo que pensaba era, bueno, yo estaba trabajando con pacientes y cuidadores, pero me quedaba la duda, ¿qué pasa con los niños? ¿Y qué pasa Claro. con los jóvenes? Desde el plan social del Grupo de Neurociencias de Antioquia, cuando yo hablaba con Clara Mónica, que fue como mi mentora, igual que el doctor Francisco Lopera, yo sabía que ellos tenían programas para jóvenes y niños, pero siempre estaba un poco sectorizado. Niños, Ujú. niños, talleres para jóvenes y talleres para cuidadores y luego cuidadores y pacientes juntos. Y lo que yo les decía era, ¿y qué pasa si los juntamos a todos? ¿Qué pasa si yo creo un programa de música y movimiento, pero para todos, donde yo tenga niños, jóvenes, adultos sanos, cuidadores, personas ya con síntomas de Alzheimer? ¿Qué pasa si los juntamos a todos? Y básicamente de ahí surgió el proyecto que estuvimos desarrollando este año, que fue Música para el Bienestar. Ahí tuvimos familias, tuvimos básicamente 3 familias, diferentes miembros, tíos, primos, papás, abuelos con sus nietos, donde el niño más chiquito tenía 8 años Ujú. y la persona mayor que nos acompañó cumplió 92 años mientras estuvimos en el proyecto. Qué Y bueno. de ahí para en el medio teníamos de todo, ¿cierto? Lo lindo de este acercamiento a la música y al movimiento, que es el Ort Schulberg, con el que les contaba al Ujú. principio que yo trabajo, es que es un acercamiento, como decía, basado en la experiencia, pero que permite la adaptación a los diferentes niveles y posibilidades de las personas que están en el grupo. ¿Sí? Entonces yo puedo crear una estructura, no sé, una canción o un juego rítmico, algo musical, donde cada persona, desde sus posibilidades, puede aportar y puede unirse a la experiencia musical. Entonces, básicamente eso fue lo que creamos. Estuvimos por 14 semanas trabajando con este grupo de personas y fue muy lindo porque digamos, lo que yo quería crear era un espacio, como decía antes, un espacio seguro que permitiera la construcción, digamos, ese espacio donde la gente pudiera sentirse en comunidad, que de hecho es uno de los determinantes sociales de la salud. Ujú, claro. Sí, que está el medio ambiente, la situación Una económica, comunidad pero sana. una de esas es cuáles son las posibilidades de construcción de comunidad. Una persona Mm, necesita estar en comunidad sí, para sentirse bien. Entonces, lo que estuvimos trabajando fue básicamente en eso. La música como un medio artístico, estético, eh, que nos permitiera empezar a reconstruir o construir ese tejido social entre las familias y diferentes familias entre ellas. sí. Entonces, No, es muy bonito. Y hablábamos de acá detrás de cámara sobre la importancia de la música en la construcción de la cultura de ujú, cualquier región a lo largo de la historia. O sea, la música ha sido fundamental. De hecho, las artes. Y vamos a hablar de esas marcas de manos por allá en las cavernas primitivas y los dibujos de animales son las primeras representaciones artísticas, aunque porque no habrán pensado ellos, esto lo dibujo de esta manera o aquella, y se vuelve un documento histórico, pero era una forma de expresión de esa persona que tenía esa capacidad de exteriorizar lo que estaba sintiendo. ujú, Y siempre ha sido una forma de crear comunidad y de hacer que las comunidades realmente sean más fuertes. O sea, por eso hay tanta, de alguna manera, integración de muchas expresiones artísticas en muchas ciudades. En algunas los grafitis son sí, importantísimos, en otras las pinturas. Acá en nuestra ciudad, en Medellín, en Colombia, tenemos paredes grandísimas con pinturas de artistas sí. reconocidos y otros sitios con grafitis, pero también las obras de arte o las representaciones artísticas juegan un papel importantísimo.
La música ni qué decir, pues es que esa no necesitamos ir a verla, la podemos Ujú. escuchar desde cualquier parte. El, yo creo que aquí hay una pregunta que puede estar en el público y yo te la hacía ahora y que me parece como, bueno, hicieron eso y nos parece muy bonito y nos parece importante que lo estén haciendo. ¿Qué encontraron? O sea, Claro. yo desde acá me imagino esa interacción de los niños con las personas más adultas. eh, y no pienso, ay, entonces el niño porque tiene más capacidades motrices y demás, le enseñó al adulto. Eh, pero hay otra cantidad de cosas que los adultos, perdón, le están enseñando a las otras Ujú. personas. ¿Cómo fue esa experiencia? Y desde tu punto de vista, ¿qué encontraste nuevo? Mira, una de las cosas que yo quería precisamente explorar, em, digamos, cuál era precisamente ese tipo de interacciones que se generaban, pero también cuáles eran las emociones que eso despertaba dentro de los participantes. Yo creo que una de las cosas que para mí fue más importante fue que durante los talleres las etiquetas de quién es el paciente, quién es el cuidador, quién es el adulto sano, quién es el que... Eso Se perdieron. desapareció. Era simplemente un grupo de personas que se reunían a hacer música. Y al quitar esa etiqueta, los roles también cambiaban, ¿sí? Ya no estaba un cuidador pendiente del paciente, ¿no? Porque había una construcción grupal donde, no sé, si estábamos haciendo una actividad de movimiento, danza en pareja, ya no importa si es el cuidador y su paciente el que están juntos, ¿no? Es que es el que esté con el que esté, cualquiera. Y entonces ahí se rompen esas, sí, esas etiquetas. Es la Sí, única palabra que se me sí, ocurre, porque finalmente es una etiqueta, ¿no? Es que es muy fuerte, que se carga, claro, y claro. eso ya no existe. Para mí eso fue una de las cosas principales, poder poder ofrecer a las personas un espacio donde sean ellos, donde ellos están con lo que tienen y consiguen lo que están buscando, espero. Entonces, yo creo que eso es una. Y la otra era el tema de las emociones. Digamos que desde el principio, el primer encuentro que tuvimos, la conversación que yo traté de generar con ellos fue cómo se sienten. Claro, ellos llegaron, aceptaron ir a unos talleres de música sin saber muy bien a qué estaban accediendo, ¿cierto? Claro. Y lo que quería ver era qué pasaba con eso, cuál era esa primera impresión, a qué estaban llegando ellos. Y muchas de las palabras que salían era como un poco de ansiedad algunos, otros como muy emocionados porque les gusta mucho la música, otros como, pues la verdad vine a ver qué pasa y ver qué pasaba al final. Y recuerdo esa última sesión que ustedes estuvieron incluso, la emoción de todos el día del concierto, Ajá. porque era como, logramos algo, o sea, Claro. creamos un mundo musical, creamos algo, hicimos una danza de manos que creo que fue como el producto central, el producto artístico central, que fue una construcción desde el principio de ellos. O sea, todos los movimientos que estuvieron ahí los crearon ellos. En pequeños grupos, a través de historias, y ver a dónde llegó eso para ellos fue lindo, ¿no? Entonces, escuchar, digamos, esas transformaciones en la forma de expresarse frente a los talleres, ¿sí? Pasar de la ansiedad de no sé a dónde voy a la ansiedad, yo ya sé qué estoy haciendo y lo voy a presentar al mundo. Entonces, eso fue una cosa linda. Mi sueño realmente sería que pudiéramos eventualmente continuar con este proyecto, que es a donde queremos llegar, poder continuar más adelante. El plan social del grupo de neurociencias se ha mostrado sumamente abierto, todo el equipo, em, a continuar
más adelante con este proyecto. Y mi sueño sería poder tener alguien ya metido dentro del tema de investigación Sí, que nos pudiera ayudar a estructurar esos resultados un poco más desde lo cuantitativo, ¿no? De cuáles son esas evoluciones en el sentido de bienestar, en el sentido de pertenencia, en la construcción de comunidad. Y bueno, ese sería mi sueño, sí, saber qué puede llegar. qué va pasando aquí, qué va pasando aquí, porque es que Exacto, son dos cosas que a la par se van construyendo. El sí. interés principal es cómo esto genera un bienestar físico, mental, emocional, em, y, y se comienza a derivar a otra cantidad de cosas. Ahorita cuando decía se borran las etiquetas, mira, parte de lo que busca esta sociedad y en todas partes es, muchos dicen, igualdad, igualdad, es que necesitamos igualdad. No, no, no necesitamos igualdad, necesitamos equidad. Ujú, Necesitamos saber que cada uno tiene unas posibilidades, mm, pero aún así, el ingeniero no puede ser el médico, son dos cosas distintas. Podía ser médico e ingeniero si tiene las capacidades para estudiarlo y todo, pero tenemos que ser conscientes que tenemos unas capacidades diferentes y eso es lo ujú, que no hace que seamos iguales. Pero cuando hacen este tipo de actividades, de ejercicios es un trabajo también investigativo sobre cómo afecta o cómo incide la música y como tú nos lo estás diciendo, todos se borran las etiquetas y todos forman parte de una construcción desde sus ajá, capacidades, desde sus exacto. posibilidades. El cuidador, la persona con sus dificultades, pero y si quitamos la etiqueta si quitamos eso que está debajo, que es que alguien está enfermo y alguien no, o alguien está discapacitado, y hablamos de personas, de seres humanos Ujú, que piensan, sienten ahí, no importa cuál sea su condición física, es, creería yo, lo que más valor tiene ujú, y es darle empoderamiento a cada uno sobre sus capacidades y sobre que puede formar parte siempre de algo. Yo me imagino la alegría, no, y no me la imagino, yo los vi muy contentos a todos allá formando parte de ese grupo porque pues no somos músicos, no somos sí. expertos en danza, pero creamos una cosa tan bonita. Eso es empoderar a la gente sobre sus capacidades en este caso, de crear comunidad y de estar realmente unidos para algo. Eso es Sí, de las cosas más valiosas pude, que pudimos percibir ahí o que tú misma nos lo estás contando. sí, y la yo creo que lo que estás diciendo, hay normalmente, una de las cosas que uno escucha mucho cuando habla con alguien es, no, la música es para el talento, ¿no? Usted tiene que Ajá, ser. sí, sí. Pero es que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es, claro, si vas a ser músico profesional, necesitas recorrer cierto trayecto Ujú. y listo, eso es una cosa. Pero yo creo que es importante en las artes quitar la barrera también de yo solo puedo pintar Sí, si soy un soy Van Gogh. Y es experto como, pintando y no. y es, ¿cuál es tu objetivo? Listo, ¿vas a vivir de vender tus cuadros? O sea, ¿vas a vivir de ser músico? ¿O vas a darte la oportunidad De sentir de lo que. sentir lo lindo que es tener una experiencia artística Ajá. desde cualquier área de las Ujú. artes? Y ahí es donde las artes juegan un papel que yo creo que ahorita está tomando mucha fuerza, y es las artes, yo lo llamo siempre la democratización de las artes. Todo el mundo debería tener derecho a, a vivir una experiencia artística. Y mira, un pedacito ahí es que se me ocurre, no se me ocurre, es una cosa que hemos vivido todos, creería yo, creería yo que todos tenemos un artista en potencia. Todos somos, de alguna manera, estamos conectados con cualquiera de las artes. La música, vuelvo y digo, es una de las principales. O imagínate, o imagínense ustedes allá pasando por un espacio, una tienda llena de, no sé, de guitarras, de pianos, de cositas que se tocan y suenan. Mire, yo no creo que alguien se resista a ir a tocar alguna cosa de esas y pensar que de pronto la puede hacer sonar bien. O a las teclas del piano y pensar que puede hacer una melodía tocando tres o cuatro.
O sea, eso es, todos somos como unos niños cuando estamos al lado de alguna cosa de esas. Y si no lo hace es porque, no, es que la capacidad de respeto y de cuidado con eso no me deja, pero que tengo las ganas de ir a tocarlo para ver cómo Sí, suena, ahí está. Lo que no va a pasar con cualquier otra, una máquina o lo que sea, pues si uno la mira, pero yo como que no es que me provoque. sí, Entonces ese artista en potencia es parte de lo que tú dices, de dejar liberar, no porque vayamos a hacer un Van Gogh ni porque vayamos a ser el artista musical que nos imaginemos. Pues de hecho ahora muchas personas se imaginan y se sienten y terminan siendo unos superartistas, aunque musicalmente no tengan las capacidades de otros, ujú. pero son tan empoderados de lo que quieren que terminan mostrándole a la gente gustándole lo que le puedes mostrar. Entonces eso es esa capacidad Sí, de tomar el toro por los cuernos en ese sentido y, ay, yo lo hago porque lo siento que sí. lo puedo hacer. Y yo creo que con lo que tú dices, yo quisiera reconocer también, por ejemplo, la apertura, la disposición que tuvieron los participantes durante todas las sesiones. Porque no es fácil dar ese paso. O sea, llegan un día cualquiera y hay una chica loca que no conocen, una Sí, mujer sí. loca que no conocen y les dice, vamos Toquen todos a estas saltar. cositas o Y es salten, como, sí. ¿y esta de dónde salió, cierto? Y hay que tener mucha apertura de mente y mucha disposición a, digamos, a saltar sobre miedos, sobre prejuicios, sobre... sí, porque pues es que estamos hablando de que muchos de los participantes, ellos me decían, no, yo nunca he cantado, pues yo. Y de un momento a otro los ponen a cantar. Sí. Hay que tener mucha apertura y eso fue muy lindo porque yo nunca sentí resistencia de parte de ellos. O sea, ellos llegaron dispuestos a arriesgarse. Y en ese arriesgarse se empezaron a generar las conexiones. Estuvieron dispuestos a moverse con otra persona. Estuvieron dispuestos a tocar un instrumento que nunca habían tocado. Estuvieron dispuestos a bailar música que nunca habían bailado. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante. O sea, la comunidad con la que uno va a trabajar finalmente es la que te abre las puertas. Hay una, Y discúlpame, sí. Katy, yo tengo una hermana que vive en Augsburg, Alemania, Ujú, es educadora infantil y me sorprende mucho el tipo de educación que tienen allá en esa edad temprana porque están plagados de cosas artísticas. sí. O sea, es impresionante. Yo digo, qué rico sería. Y yo sé que aquí en Medellín, en Colombia o en Comienzo y demás está haciendo parte de esa labor, pero creo que nos falta mucho para llegar a eso y propagarlo a educación más alta. Eh, Ahorita cuando hablabas de la gente llega sin prejuicios, sin esperar nada y queriendo hacer de pronto de todo o dejando que les indiquen y haciendo el qué recomendaciones surgen a partir de esta experiencia, no solamente para encontrar mayor bienestar, o mejor dicho, tal vez la pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar esto en más cosas? ¿Qué sugerencias de aplicación tiene esto en la vida real en diferentes escenarios? Esa es una muy buena pregunta, bien difícil de responder. Pero yo pensaría, yo lo que siempre, no sé, un poco también por la experiencia que tuve en San Francisco, cuando fui a hacer todo este año de entrenamiento, y es la idea del trabajo colaborativo. Hay una, si yo pienso en esta interacción entre artes y salud, digamos que es como en el enfoque en que estamos ahora, para que eso funcione, el artista tiene que abrirse a la idea de cuál, cuáles son las posibilidades del arte, cuáles
su responsabilidad como artista en ese proceso en esa integración con la salud, pero todas las personas que están en el área de la salud tienen que entender que también necesitan trabajar en alianza con esos artistas Claro. para abrir las posibilidades de las intervenciones, eh, ya sea investigativas, clínicas, comunitarias, pero en particular para mí sería la necesidad de empezar a trabajar colaborativamente. Y entonces pensaría que eso es transversal básicamente a cualquier área social. Si vamos a trabajar, no sé, desde ciencias sociales, desde educación, incluso cosas un poco más cuadriculadas, pensaría uno como económicas. Sí, el ¿Cuál es el ambiente impacto? laboral, ¿qué Claro, pasa en este tipo de comunidades? claro, si yo pienso, por ejemplo, hay un estudio que conocí estando en San Francisco, hecho en Inglaterra, si no me equivoco, donde a un instituto de estudios económicos le piden que hagan un estudio sobre un análisis de diferentes estudios sobre cuáles son las acciones necesarias para el bienestar. ¿Sí? Y cuáles son las acciones concretas de las personas para lograr el bienestar. Y ellos hacen un estudio y lanzan 5 acciones em, que si la gente implementa, ellos consideran que va Que se a puede... mejorar el sentido de bienestar de las personas. Mm, Pero la institución que lo hace es una institución económica, porque lo que están pensando es, listo, si yo como país, si un gobierno logra implementar ciertas actividades que le sociales den que bienestar. mejoren el bienestar, ¿cuál va a ser el impacto desde lo económico? Ujú. Entonces hay un montón de cosas que se están estudiando ahora que básicamente parten de la colaboración, de que cada quien en su medio abra un poco la mente a entender qué es lo que está pasando y qué fue lo que hicimos en GBHI, Sí, en el instituto, cuando en una mesa todos estamos hablando, neurólogos, psicólogos, nutricionistas, artistas, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer juntos? Porque cada uno solo no la va a sí, lograr. pues mira lo que tú decías al principio, yo no sabía qué estaba haciendo ahí y Exacto, para qué el doctor Francisco me está diciendo aplique para esto, exacto. no Y que sabemos básicamente todavía. fue lo que pasó en volviendo a esos 6 años antes, cuando yo empecé con Clara Mónica en este grupo, fue básicamente eso. Yo llegué con una propuesta musical, pero ella conocía a la comunidad, pero ella conocía Claro, sobre toda la parte cognitiva. Y entonces empezó a haber una una relación, una comunicación donde comunicación. ella me decía, Katy, mira, esto que tú estás haciendo es buenísimo para trabajar la espacialidad. Y yo, ve, qué bien, yo no lo Mm, había pensado. Y entonces yo ya empecé también a pensarme y a pensar mis actividades desde otra perspectiva, pero ella también empezó a meter un poco de arte dentro de sus actividades. Y entonces ahí en esa interacción, en esa colaboración, es donde yo creo que se pueden construir cosas que tengan un impacto más grande a nivel social. sí, definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer desde el esfuerzo individual de conocimientos, en este caso es el arte, es la Ujú. música, pero creo que esto nos deja una reflexión sobre que no estamos solos ni solo para nosotros, es lo que sabemos, las capacidades que tenemos pueden ser compartidas o pueden ser por lo menos abrir la mente a ver qué tanto podemos beneficiar a los demás. Porque Sí, si, como tú lo decías, y es verdad, es una comunidad sana también ayuda a que sus integrantes tengan una mayores posibilidades de estar sanos, de estar mejor. El, en tu salud guía y específicamente en este podcast para estar bien, nos atrae mucho la idea de poder traer visiones como esta, posiciones, conocimientos que nos ayuden a eso, a estar siempre mejor. Eh, yo los invito y seguramente Katy también a todas las personas que tengan intereses en buscar cómo ayudar, pues que no se dejen limitar,
que sí. abran la mente. ¿Qué les dirías tú para que, y no hablamos de artistas solamente, y de Ujú. músicos, porque músicos estamos, digamos, llenos y todavía nos faltan más, pero a todas las personas que de pronto yo no soy músico, entonces yo no puedo tener tanto éxito, ¿cómo invitarlos a que muestren sus capacidades, pero también que participen en este tipo de proyectos? Yo creo que en principio es darse la oportunidad de intentar algo nuevo, que es una de las acciones que este estudio que les estaba contando Claro, propone para el sentido de bienestar, es intentar algo nuevo. intentar algo nuevo. Hay algo lindo en las artes y es algo que yo siempre cuando empiezo un taller con un grupo nuevo, siempre les digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando estamos haciendo un juego rítmico, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se equivoquen y nos riamos. Ujú. O Y eso sea, no tiene nada de malo. igual nos estamos divirtiendo, claro. Exacto. Entonces, digamos que la invitación para quienes nunca antes se han animado, digamos, o no han tenido la posibilidad, hay muchas razones por las cuales una persona, digamos, se aleja del mundo de las artes, es intenten algo, intenten una clase de pintura o vayan a una clase de danza y O miren qué consigan, pase de eso. o consigan las pinturas y pinten Sí, cualquier miren papel a o ver qué cualquier pasa, tela, sí, inténtenlo, porque es que lo peor que puede pasar es que se rían de lo que hicieron sí, y reírse ya está bien, sí, entonces sí. No hay pérdida. no hay pérdida. Entonces, pero la ganancia podría ser que encuentren una comunidad que los acompañe en un momento que necesitan, en que se sienten solos o en un momento donde necesitan conversar con alguien. Entonces, en cualquier caso no van a perder nada. Ajá, Entonces, la invitación sería, anímense a probar algo distinto. Y a nivel institucional, yo creo que el llamado sería eso, es tratar de pensar por fuera de lo que siempre se ha pensado, out of the box. Piensen por ajá. fuera, piensen cómo pueden traer algo con lo que nunca habían contado al medio en el que están trabajando. Y yo creo que en ese juego de colaboración pueden salir cosas muy bonitas. Em, Pueden crearse espacios distintos y pueden, no sé, enriquecer el trabajo que ya se está haciendo. Entonces esa sería como lo que se me ocurre en este Sí, la momento. invitación, y de hecho yo Sí. la extendería a tantas instituciones de educación, a las mismas Ujú. empresas, a darle un espacio a este tipo de posibilidades. Sí, mira, John, te lo digo algo con un ejemplo concreto. Em, Cuando llevé en uno de los talleres de música para el bienestar, llevé un set de diferentes instrumentos de percusión menor, que son instrumentos pequeños, ¿no? Que son de fácil Mm, sí, que se manejo, ¿no? pueden, Que se pueden sí, tocar muy tocar fácil. fácilmente. Para muchas de las personas era como la primera vez y había esto de, si lo toco lo daño, ¿cierto? Nadie lo decía, pero había una cosa ahí, excepto en el niño. Los El tocó niño chiquito todos. de 8 años, él estaba absolutamente, o sea, él los quería tocar todos, él quería dirigirlos a todos. Y entonces, a qué voy con esto? Yo quería hacer un trabajo intergeneracional, porque precisamente cada persona en diferente momento de su vida iba a ofrecer algo. Cuando los adultos, por ejemplo, me ofrecieron mucha estructura, ¿sí? Entonces ellos, claro, podían seguir instrucciones mucho más fácilmente. Y los niños se iban dejando llevar por eso. Ajá. ¿Sí? Entonces ellos, ok, esto es lo que estamos haciendo, y lo hacían. Pero los niños me traían espontaneidad. La capacidad de aventura, de no Claro, para los niños era limitarse, como, de arriesgarse. tengo un mundo por delante para tocar, yo no me Claro, voy a detener. Y entonces los adultos empezaban como, no, entonces sí lo podemos tocar. claro. Entonces ahí Sí, había lo un que juego, se invierten las exacto, cosas, como que ya no es el prohibido, ya soy yo el adulto sino que es como así, y el el niño puede, que, yo también, ¿cierto? claro, Entonces, en ese juego de colaboración, donde los niños me traían espontaneidad, ellos no tenían el prejuicio de qué pasa si,
No, ellos, esto me lo trajeron, hágale, yo Claro, toco. Entonces los adultos es como, bueno, listo, sí, sí podemos. Y entonces ahí había un juego de esto, pero también los niños, para los más jóvenes era como, ok, en este momento están pidiendo de mí un poco más de atención, ¿no? Entonces hay una conexión, hay que colaboración. sí, Y básicamente eso se puede trasladar a todas las áreas eh, institucionales, de construcción de comunidad, profesionales, entre diferentes profesionales. Es básicamente eso, qué ofrece cada quien y cómo juntos pueden crear algo. sí, hay mucho por trabajar y mucho por investigar. Yo sé que alrededor del mundo hay mucho trabajo alrededor de esto, pero creería que sí, hay que ser más juicioso en buscar qué es lo que está dando resultados y con esto que tú nos Sí, cuentas de el trabajo que han hecho, pues lo que hacemos es confirmar que hay, solo hay cosas buenas por lograr de acuerdo. y que hay que seguir trabajando juntos por todo esto. Katy, nos podríamos quedar conversando aquí mucho más rato porque hay cosas Sí. muy bonitas que contar y se me quedan preguntas también por hacerte, pero yo creo que está concentrado lo que queríamos hablar y es la Ujú. importancia de la música y del movimiento en buscar alternativas de acompañamiento a personas, en este caso con Alzheimer, pero de acá sabemos que esto se deriva a toda otra cantidad de necesidades. Sí, Y no, me quedo cortico en darte las gracias no, por gracias a ti. estar aquí, por acompañarnos y a toda la audiencia de Tu Salud Gracias. Guía, que espero disfruten bastante de de esta clase, porque es que esto es como, venga, aprendamos que es la manera de guiar muchas cosas. Gracias, John. No, Gracias por estar con nosotros. gracias a vos por la invitación y pues a como todo tu equipo. Y yo creo que también quisiera dejar simplemente un espacio también de agradecimiento porque esto no lo hago yo sola. Es decir, como te digo, esto yo no lo podría, yo podría querer hacer todo lo que fuera y realmente fue el grupo de neurociencias el que me abrió las puertas desde hace 6 años, Clara Mónica y Francisco, que dijeron, vamos adelante con esto, pero en este momento el plan social que me dio todo el apoyo para implementarlo, eh, David Aguillón como nuevo coordinador que también ha estado como muy comprometido con que sigamos adelante con esto, pero también al Alzheimer Association, que finalmente, mira, ellos tienen un enfoque sumamente de investigación, pero están apoyando programas artísticos. Y a GBHI, pues que es como el que me permitió también estar acá. Entonces, es toda una red por lo cual Música para el Bienestar existe. Sí, ¿Sí? O sea, sí, yo sola no podría, entonces yo creo que es un espacio también importante, es también importante, digamos, agradecer esas conexiones y todo ese trabajo en grupo. yo quisiera dar un agradecimiento a quien no está aquí ya, al doctor Francisco, Sí, porque es la chispa también que ve, que pudo ver más allá y sí, que conectó personas como tú y que seguramente va a seguir conectando en mucho tiempo a más personas en función de esto. sí, Gracias, muchas gracias donde estés. esa es la memoria que nos deja. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Nos vemos. Recuerden, estamos en las plataformas Apple Podcasts, en Spotify y pues acá en YouTube nos pueden ver. Eh, Sigan acompañándonos y no se olviden dejar suscribirse, tocar la campanita y compartir. Este tipo de contenidos son muy valiosos para otra cantidad de personas que necesitan conocerlos, que necesitan saber que pueden encontrar cosas muy buenas todavía en este mundo. Katy, muchas gracias. Gracias, John. Gracias a ti. Nos Hasta luego. vemos.